lo siguiente. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo viene algo así que dice 0.99 exponencial a la 0.02 a la elevado a la 8, o por ejemplo el inciso B dice 0.99 más 2.01 al cubo menos 6 0.99 por 2.01, ¿no? Algo así dice. Siento que aquí al Martin le faltó explicar más el problema, pero bueno, sí, pensándolo un poco, pues ya se llega a entender. Y revisando lo que se refiere en las páginas anteriores. Y les digo, lo digo porque sí tiene que ver más o menos con cosas que he comentado. O sea, el contexto de esta pregunta va en el tema de encontrar el plano tangente. Y también tiene que ver con lo de las series de Taylor, de hecho, que he estado comentando en la clase antepasada. Entonces, por eso lo voy a decir. Y bueno, el contexto, o sea, ahorita voy a comentar cómo resolver esto o qué, qué hay que hacer ahí. El contexto es que con que se hace esta pregunta es que por allí un temita del libro, les digo, donde está lo del plano tangente. Ay, perdón. Es que te dice que una función que depende de dos variables en la vecindad o cercano, en la vecindad del punto x0, y0, esta función se puede aproximar como la propia función evaluada en el punto de, x0, y0 más la primera derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x0, y0 multiplicada por x menos x0 más la primera derivada de la función con respecto a y por evaluado en el punto x0, y0 por y menos y0. Y lo comento porque, como ustedes ya saben, algo de series de Taylor, y yo ya lo comenté en la clase pasada, bueno, pues precisamente esto tiene conexión con los primeros términos de una serie de Taylor, o sea, el término donde se evalúa la propia función en una vecindad, en el punto de referencia, más las primeras derivadas, que son los términos lineales. Ya ven que después siguen los términos cuadráticos, cúbicos y así. Bueno, pues aquí nada más se conservan los términos lineales. Pero a su vez, eso también coincide con la forma de general que ahí por ahí utilizamos para encontrar el plano tangente, entre otras cosas, ¿no? O sea, que también tiene la derivada, que es la pendiente con respecto a x, o sea, es la derivada de la función con respecto a x, evaluada en el punto de referencia por x menos x0. O sea, también aparece en lo que ya hemos visto para encontrar planos tangentes. Entonces, como que todo viene de lo mismo. O sea, al final de cuentas, acuérdense, el teorema de la serie de Taylor, que ya pues, la repasé,
dice que si tú tienes una función, por ejemplo, tienes la función seno. La función seno es más o menos ahí, cercano al 0,0. Estoy en la vecindad del origen. Aunque obviamente la función se extiende hacia infinito y menos infinito, pero aquí estoy cerca. Todo lo que dice la serie de Taylor es que esta función se puede aproximar como una suma o serie de funciones polinómicas. Si solamente conservo los términos lineales, eso significa que estoy aproximando la función seno con una línea cerca del origen. Y obviamente esa línea aproxima muy bien la función seno en la vecindad del origen, en la vecindad del, del punto de referencia, 0,0, pero tiene muy mala aproximación pues lejos de ese punto. Perdón, en estos casos... Entonces ya a los ejemplos. Ok, entonces los ejemplos que hay que hacer en este contexto. Les digo que aquí, yo creo que pues el Marsden y el Tromba dijeron, no, pues los chavos lo van a captar rápido, ¿no? Pues sí, no es tan difícil, pero bueno, hay que echarle un poco de coco. Por ejemplo, te pone esta función, que de hecho ni es función porque como que ya está evaluado en números, ¿no? Pero fíjense, realmente lo que está diciendo el inciso A, por ejemplo, ok, si te está diciendo que hay una función que depende de X y Y, esto me sugiere que el inciso A es, por ejemplo, una función que tiene esta forma. Tiene una forma de X elevado a la Y y todo eso elevado a la 8. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar esa función en X igual a 0.99 y Y igual a 0.02. Pero a lo mejor alguien diría, bueno, pero y entonces, ¿qué ondas con lo de la aproximación, no? Bueno, pues ¿qué tal si elegimos un punto? Yo creo que por eso a propósito los autores dejaron esos números, punto 99 y punto 02. ¿Qué tal si los puntos de referencia es el 1 y el 0 en Y? Entonces, yo creo que el chiste de este ejercicio es recobrar la función. O sea, les digo que no explicaron mucho los autores, pero pues como que, bueno. La cosa que hay que hacer es rescatar la función que está escrita implícitamente aquí. Por ejemplo, tampoco la ves tan difícil. Viendo esta ecuación, la B, esto me sugeriría que la función es x al cubo, por ejemplo, más otro número, ¿no? Porque este número es diferente a este número. Entonces es más y al cubo menos 6 por x por y. Realmente aquí los autores ya evaluaron en x igual a 0.99 y y igual a 2.01. Pero vamos entonces a utilizar los puntos de referencia y0, x0 y y0 como 1 y como 2. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que se tiene que hacer aquí, es precisamente esas funciones, aproximarlas con las primeras términos de la serie de Taylor, o lo que es lo mismo, utilizar una aproximación lineal,
evaluadas en el punto de referencias que están allí. Y bueno, yo creo que el chiste es que veas, que el alumno vea que la aproximación que se da es muy cercano a la función evaluada en el punto real que hay que evaluar, que son estos. Ajá, que son estos. Entonces, por ejemplo, no sé si me estoy entendiendo. O sea, no he hecho este ejemplo, pero por ejemplo, el A, ¿no? O sea, tú tienes la función que depende de X y de Y ya vimos que tiene esta forma, X a la, el E a la Y, X por E a la Y y todo eso elevado a la 8. Ajá. Entonces, eh, vamos, vamos a ir rescatando estos términos de la aproximación lineal. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, y esto lo vamos a hacer en la vecindad o lo que es lo mismo en el punto de referencia X0 y el punto de referencia Y0, 0. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una tabla donde hay que ir evaluando, ¿no? Entonces vamos a evaluar la función, o la original, sin derivar, en cuando X es 1 y Y es 0. Pues eso es igual a la función evaluada en X igual a 1 y Y es igual a 0 da 1. La 1. Luego, lo que tenemos que hacer es sacar la primera derivada de la función con respecto a X y luego evaluarla en el punto X0, Y0. ¿Y eso cuánto da? Bueno, pues hay que hacer la derivada de esta función, ¿no? Con respecto a X. Vean que la función, no sé, la puedo poner opcionalmente como X a la octava por E a la Y a la 8. Eso es lo mismo que poner E a la 8Y. ¿Sí, no? Y entonces la derivada con respecto a X, la otra sería como una constante, el término que tiene Y. Pues ese sería 8X a la 7 por E a la 8Y, ¿no? Sí, ¿no? Esa sería la primera derivada con respecto a X. ¿Estoy bien? Evaluada en el punto 1,0, ¿cuánto da? Da 8, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me responda? Sí, no lo estoy siguiendo. ¿Evaluado en uno? ¿Mm? ¿Evaluado en cuál? Disculpe. Pues se evalúan los puntos otra vez de Sí, está bien. referencia. X1 y Y0. Entonces da 1 a la séptima, da 1. E a la 0 da 1. 1 por 1 da 1 y 1 por 8 da 8. Y luego hay que calcular la derivada con respecto a Y. Y luego evaluarlo en el punto X0, Y0. Entonces eso sería, esto sería una constante, la X a la 8. Entonces hay que derivar la exponencial. Sería pues, 8 E a la 8Y, ¿no? Esa es la derivada. Con respecto a Y, evaluado en el punto 1,0, pues creo que otra vez da 8, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Y entonces, al final, lo que te queda es que la función en la vecindad de X1 y Y0 la puedes aproximar
como 1, porque ese es el valor que está ahí, más 8 por x menos x0, pero x0 es 1, más 8 por y menos y0, pero y0 es 0. Entonces esto al final queda como 1 más 8x menos 1 más 8y. Entonces esta es la aproximación lineal de esta función. En la vecindad del valor 1,0. En la vecindad, o sea, esta aproximación funciona cuando estás cerca del punto de referencia 1,0. Si te alejas por mucho ya no funciona, porque estas aproximaciones solamente son válidas cercana al punto de referencia. Entonces vamos a ver qué tan buena fue nuestra aproximación. Entonces ahora sí, agarramos el punto original. eh, eh, X igual a, ¿cuánto era? A 0.99 y Y igual a 0.02, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular cuánto vale esa función con la función original en sí, ¿no? Y después lo hacemos con la aproximación y vamos a ver cuánto sale. Digo que esta es la primera vez que hago este ejercicio, a ver qué tal. Entonces vamos a evaluar esto, ¿no? A ver, alguien saque la calculadora y vea cuánto da. Pues yo también aquí saco mi cálculo. Da casi 1, Pues sí, ¿cuánto te dio? 1.009 y decimales. A mí me da 1.082885. A ver, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuánto les da a los demás? Sí, sigue dando eso. ¿Cuánto les da a los dos? ¿Eh? Igual 1.005. Ay, 59. ay, Dios. A ver, el exponencial a la 0.02 da 1.02, el exponencial. Y luego por 0.99 y luego eso elevado a la 8. No, da 1.08285. Lo estoy haciendo varias veces. E elevado a la Ah, ya vi. Le puse un 0.02. 0 de más. Sí, está bien. 1.08285. Ajá, no, bueno, no, sí. Y ahora vamos a calcularlo con esta aproximación. O sea, metiendo también aquí los valores de 0.99 y aquí el valor de 0.02. Vamos a ver cuánto da. Sería... ¿Cuánto les da? ¿1.8?
No, perdón, 1.08. 1.08, ¿no? Ajá, lo que estoy viendo. Más. Ajá, da 1.08. Entonces, como ven, esto es una forma de que pues, el alumno vea que aprenda que, bueno, ok, si te dan una función y lo evalúas en un punto, pues te da esto. Pero utilizando su aproximación lineal cercano a un punto, de referencia muy cercano al punto original, y yo elegí ese, y con la aproximación lineal da 1.08. O sea, es buena aproximación. ¿Cuánto es la diferencia entre un número y otro? 1.08285 menos 1.08 entre 1.08285 por 100. La diferencia es de 0.26%. O sea, es muy buena aproximación. Digo, sé que es una... No, o sea, la diferencia empieza a ser hasta la 10, hasta la milésima parte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es una buena aproximación. Y así se trabajan los otros incisos de manera semejante. ¿Sí? Sí, o sea, sí me lo imaginé que era parecido, pero yo decía, ¿y cómo sé cuál es X y cuál es Y? Pero viéndolo, pues realmente no importa, te va a dar lo mismo. Si pones X y Y arriba o abajo. Y también lo que Sí. no sabía era con qué, o sea, cuál sería X0 y X y Y0. Pues es un punto cercano. Digo, a propósito, el autor dejó números así, ¿no? O sea, también para que uno no se quiebre la cabeza. Pues del inciso B sería 1 y 2, y del inciso C sería 4 y... por ejemplo, inciso C, o sea, aquí en el inciso B sería en el punto, o sea, la ecuación sería, la ecuación sugerente, por lo que veo ahí, es esta, ¿no? Donde el x0 pues, sería 1 porque es muy cercano a 0.99 y y0 sería 2 porque es muy cercano a 2.01. O sea, por eso el autor lo hizo así. Y la C es 4.01 al cuadrado más 3.98 al cuadrado más 2.02 al cuadrado. Bueno, aquí nos hizo un vacilón porque, bueno, es la ecuación sugerente sería x al cuadrado más no sé si nos está... Bueno, ahí sí es que ahí sí son tres números diferentes. O una de dos, nos está haciendo que pensemos en una función de tres variables. O sea, aunque nos haya dicho que era una función de dos, o sea, el inciso C es para que nos saque de onda y digamos, bueno, esto sí es una función de tres variables. O sea, una cuarta que depende de x, y z. Entonces eso sería la función que está aquí es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y los puntos de referencia x0, y0 y z0 sería 4, 4 y 2. Que el 4 es muy cercano al 4.01, el 4 es muy cercano a 3.98 y el 2 es muy cercano a 2.02, ¿no? Pero probablemente el autor nos está haciendo pensar, o sea, generalizar un poco más. Oiga, profe, pero acá nada más era una función que dependía de x y ahora también depende de z. ¿Qué hacemos? Pues haz el ejercicio de ser un poquito general,
no pasa nada. Entonces, esa función le agregas la tercera variable, porque depende de x, y, z, y a esto le agregas la derivada lineal con respecto a z, evaluada en x0, y0 y z0, por z menos z0. Supongo que el autor no está haciendo pensar así. Y ya procedo a hacerlo. Bueno, ya está, ¿no? Al menos eso es, lo pude ver. Sí, gracias. Entonces vamos a regresar a nuestro tema, que si recuerdan estábamos... No voy a tardar mucho en este tema, pero pues sí es necesario que se los diga. Otra vez la justificación es que esto se llega a utilizar en ciertas áreas, por ejemplo en la termodinámica, para saber los máximos y mínimos de una función que es la energía. Una función que significa, es la función energética o algo así. Entonces hay que encontrar el mínimo. Entonces sí sirve esto, que al menos lo sepan. Estábamos trabajando con una función que tiene forma de cráter. Y por el puro dibujo, si se acuerdan, vimos que el mínimo está en el origen y el máximo es un conjunto de puntos que forman, digamos, la cima del cráter, que pues tiene forma circular. Y en efecto, eso es lo que obtenemos. Y en efecto, con el puro dibujo, pues el cráter es el máximo y el fondo del cráter pues es el mínimo, ¿no? O sea, como que es obvio. Pero queríamos ver si cómo obtener eso sin el dibujo, o sea, con el criterio de la segunda derivada. Y el problema estaba en que hay 4 segundas derivadas, ¿no? La segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, las derivadas mixtas, que es la derivada de la función con respecto a x y después con respecto a y la derivada de la función con respecto a y y después con respecto a x. La aclaración que dije y que después vamos a ver que es cierto, es que las derivadas cruzadas son iguales, te da lo mismo. Te da lo mismo ver cuánto incrementa una función en cierta variable y después cuándo incrementa esa variable en la otra derivada, en la otra coordenada, que hacerlo al revés. Te da lo mismo. Es un hecho que dan lo mismo, las derivadas cruzadas. Eso con ejercicios lo podemos verificar, aunque creo que hay una forma rigurosa de verificarlo. Inclusive derivadas de orden superior, por ejemplo, si tienes la tercera derivada de la función con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, es lo mismo que derivar 3 veces la misma función en forma diferente. Por ejemplo, con respecto a x, primero con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x. Entonces, bueno, pero entonces era lo que estaba contando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos, ok, de 4 derivadas, pongan ustedes que tenemos 3 efectivas, porque 2 son iguales, ¿no? Las derivadas cruzadas. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, por aquí yo les empecé a decir un formalismo medio latoso, pero pues a ver si me siguen, espero que me sigan. En base a las series de Taylor. O sea, la voy a utilizar las series de Taylor para llegar a algo que me es útil
Ahorita van a ver si, si me entienden a la explicación. Entonces, y si yo mismo me doy a entender. Entonces, estábamos viendo que una función se puede aproximar en sus series de Taylor, ¿no? Que está hecha a partir de la propia función evaluada en un punto de referencia o en la vecindad de un punto x0, más la primera derivada por x menos x0, más la segunda derivada por x menos x0 al cuadrado, entre 2 factorial, más la tercera derivada, así sucesivamente. Y más o menos les repasé eso de las series de Taylor, ¿no? De hecho, lo que acabamos de hacer ahorita es utilizar los primeros dos términos, que es la aproximación lineal. De hecho, más bien la generalización de las series de Taylor es cuando tienes una función que depende no solamente de x, sino depende de varias variables. Es multievaluada. Pero la estructura es parecida de las series de Taylor. Tienes la función evaluada en el punto de la vecindad, tal cual, más la primera derivada de la función con respecto a x, y, porque ahora tengo que meter un contador y, porque ahora ya hay varias variables independientes, entonces tengo que sacar varias derivadas parciales aquí. Esa es la diferencia. Y en las segundas derivadas aparecen las derivadas mixtas, porque aparece esta combinación. Entonces, I y J son otra vez contadores. Pues ni modo, pero pues así es, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, ahorita en el ejemplo vimos hasta estos términos. Para X, para I y J, que pueden tomar valores hasta de 2. O sea, hay una X y una Y nada más, como variables independientes. Hay dos variables independientes, ¿no? Entonces, este término, realmente sería X y, donde I, por ejemplo, vale 1, menos X0 por la derivada de la función evaluada en X1, derivada de la función con respecto a X1, más, ahora I es 2, entonces es X2 menos X0 por por la primera derivada de la función en X2, ¿no? Lo que pasa que X2 le llamamos Y, ¿no? Y, Y. Y bueno, X0 realmente es una representación de los valores de referencia. Entonces, bueno, como aquí el primer término es X, pues le va a restar el correspondiente a X, que es X0, y bueno, en el segundo es Y0. O sea, esto es lo que más o menos se refiere esta notación, ¿no? Pero pues esto es lo que ahorita hicimos. Es lo que hicimos ahorita. Ok, entonces está ese relajo, ¿no? O sea, lo único que he hecho es pues, poner las series de Taylor de una función multievaluada. Ahora, lo que dije es que si estamos en el punto estacionario, la primera derivada se hace 0, ¿no? Entonces, si estamos en el punto estacionario, la función nada más tiene pues, su función original más los términos de las segundas derivadas.
Entonces tenemos una función multievaluada además, donde estamos ahorita sitiados en la derivada, en alguna derivada que es en algún punto donde su derivada es 0. O sea, estamos en algún punto estacionario. Es más, para proseguir con el análisis, aquí lo que había hecho es que poner los puntos de referencia como un 0. Es como si desplazáramos nuestro centro de las coordenadas precisamente a este punto donde estamos situados en el punto estacionario. Es como si fuera nuestro nuevo origen. Nuestro punto de estacionario es como si tuviera, como si pusiéramos ahí nuestro sistema de coordenadas, el origen de nuestro sistema de coordenadas. Siempre se puede hacer eso. Este asunto es trivial. Bueno, entonces, ahí vamos a suponer que los puntos de referencia es el 0,0. Igual ahí les hago bolas con ese argumento, pero pues si quieren revisen el libro, a lo mejor lo explican mejor. Y entonces nada más queda así, ¿no? Estos términos, xy y xj, por las segundas derivadas, ¿no? Donde otra vez están el contador ij. En general puede ir a cualquier dimensión, pero vamos a poner que nada más hay dos dimensiones, ¿no? O sea, hay nada más dos variables independientes, x y y. Entonces aquí lo único que puse es que esta expresión que estamos manejando aquí ahorita, que es donde tiene las segundas derivadas, alternativamente se puede poner bueno, igual esto los hace bolas porque no tenía por qué ponerlo, pero lo puse. Esto que está aquí alternativamente se puede poner como una multiplicación de un vector transpuesto por una matriz por otro vector, donde estos vectores es xy, x2, y esto es xy, x2, y esta es la matriz de las 4 derivadas, 4 segundas derivadas que hay. Y esto es cierto porque miren, si ustedes desarrollan esto, o sea, a lo mejor dicen, pues ya, ¿qué ondas, profe? No, mira, desarrollen esto. Pues, ¿cómo se desarrolla? Pues hagan el producto matricial entre esta matriz y este vector. Entonces lo que hacen es agarrar esta fila, esta columna y lo multiplican por esta fila, ¿no? Entonces, este por este más este por este, ¿no? Entonces les sale este término que está ahí. La segunda derivada con respecto a x por x1 más la segunda derivada mixta xy por x2. Y luego multiplican esta columna por esta fila y le sale el siguiente término. Pero luego todavía tienen que hacer otra multiplicación matricial entre este vector transpuesto, porque está en fila, si nada más pues es un vector, porque ya nada más tiene fila, por este otro vector que nada más tiene columna. Pero pues otra vez es como lo mismo, es por todo y por todo ¿no? Entonces sale todo este rollo, ¿no? Y bueno, como las derivadas mixtas son las mismas, realmente estos términos los puedo unir en 2 veces xy por x2.
Ajá. Aquí me faltó un 2 por ahí en mis notas. X2, X2. O sea, donde X1 es X propiamente y X2 es Y, ¿no? Ok, pero pues quizá esto se los pude haber ahorrado y escribirles esto que está hasta acá abajo, ¿no? O sea, hay que expander esta sumatoria. Pues bueno, salen 4 términos, pero 2 de ellos son iguales y por eso al final pues, solamente salen 3. Ya fue mucho rollo, pero y luego, ¿y eso qué? Bueno, lo lo importante viene ahorita. Esto que ven aquí se le llama una forma cuadrática. Cuando ustedes multiplican eh, algo, ¿no? Estos los binomios, ¿no? Por este y lo elevan al cuadrado, le salen ¿qué le sale? Pues le sale el a cuadrado y el b cuadrado, pero le sale un tercer término, que es el términos cruzados, ¿no? Y le sale 2ab, ¿no? O sea, porque esto viene de multiplicar a más b y a más b, y luego entonces lo que hacen es a por a, pues es a al cuadrado, más a por b es ab, y luego ahora multiplican esta b por los demás, entonces es b por a, pues es b por a, más b por b, pues es b cuadrado. Entonces salen los términos cuadráticos más los términos mixtos AB y otro AB, ¿no? Entonces salen 2 veces AB. Bueno, sucede que esto que está aquí, que viene del segundo término de las series de Taylor, para 2 variables independientes sucede que tiene una forma cuadrática. Justo tiene estas formas. O sea, donde hay un término que hace las veces de A cuadrado, hay otro término que hace las veces de 2 veces A por B, y hay otro término que tiene una B cuadrada, ¿no? O sea, tiene la misma estructura, o sea, no es que necesariamente sea ahí A y B, ¿no? No, pues no, pero tienen la misma estructura. Entonces, eso es lo importante porque todas las formas cuadráticas, las formas cuadráticas, A cuadrado más 2AB más B cuadrado, eh, este tipo de estructuras se pueden factorizar eh, de la siguiente manera. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a olvidar un poquito de esto que está acá. Y vamos a revisar esto de qué es una forma, esto de la forma cuadrática. O sea, eh, piensen en que en vez de tener ahí un montón de cosas y derivadas y no sé qué, perdón, es que me distrajeron. Tienen esta multiplicaciones matriciales, ¿no? O sea, en vez de, vamos a poner algo sencillo. Tienen esta segunda derivada, la vamos a representar con la letra A. La segunda derivada con respecto a Y la vamos a representar con la letra C. Y como las derivadas cruzadas son las mismas, vamos a representarlo con la letra B y con la letra B, porque es la misma letra porque pues es lo mismo. Y vean que estos términos X1 y X2 y luego X1 y X2 son los mismos. Aquí nada más les voy a poner H1, H2, H1, H2. O sea, nada más lo puse algo como sencillo. Y ahorita olvidarnos de que la A es la segunda derivada de no sé qué. Entonces ya vimos que si esto lo multiplicamos esta por esta matricialmente y lo que dé, luego lo multiplicamos por lo que falta, da esta forma.
que es una forma cuadrática. El chiste de las formas cuadráticas es que esas formas cuadráticas se pueden factorizar así. Pueden factorizarse de esta forma. ¿Cuál es la comprobación? Pues bueno, de esta forma factorizada regresen a la forma original. Y pues aquí lo que van a desarrollar, por ejemplo, es este término al cuadrado. Pues lo pueden hacer. O sea, ahí sale un h1 al cuadrado, y luego el otro término al cuadrado, y luego el término mixto. O sea, aquí está. Y luego también elevan al cuadrado. No, pues el otro nada más es este por este, y luego este por este. O sea, desarrollan. Este se va a ir con este. O sea, lo desarrollan y les da esta ecuación que es la donde empezamos. Que es esta que está acá arriba. Bueno, salvaguardando en un medio. El un medio lo dejé afuera, ¿no? Entonces, todas las formas que le llaman las formas cuadráticas se pueden factorizar así. Esto se hace mucho en geometría analítica. Entonces, como esto es una forma cuadrática, esto se puede factorizar como lo acabo de poner. Entonces, bueno, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué hice todo esto? ¿Cuál fue el relajo, Rodrigo, de hacer todo esto y que no sé qué y de la factorización? Ok, aquí ya viene el chiste de todo. Lo que pasa es que yo tenía 4 segundas derivadas. 4 segundas derivadas. Yo no sabía qué hacer con eso. O sea, sé que el mínimo tiene que ser cuando la segunda derivada de mayor que 0, ¿no? O sea, si estás en un mínimo, la segunda derivada significa que las pendientes, de ser una pendiente 0, lo que puede hacer esa pendiente es aumentar, ¿no? O sea, si estás en el hoyo, lo único que puedes hacer es subir. Entonces, por eso las segundas derivadas son positivas si estás en un mínimo. La bronca es que teníamos 4 segundas derivadas, entonces no sabíamos qué hacer con eso. Bueno. Entonces, lo que hicimos fue todo un formalismo de expresar una función multievaluada en series de Taylor. Si estamos en el punto estacionario, se va las primeras derivadas. Ahora sí que se va la aproximación lineal, porque estamos en un estado estacionario. Y luego tenemos con el término que tiene las segundas derivadas, vimos que tiene una forma cuadrática y sucede que esas formas cuadráticas se pueden factorizar de esta forma. Bueno, y aquí la volví a escribir, es justo lo que tengo arriba. Bueno, ¿por qué hice todo esto? Porque así ya puedo ver muy bien, todo esto me facilita pensar esto del criterio de que la segunda derivada tiene que ser mayor que 0, es decir, tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta función? Entonces, aquí viene lo bonito. A factorizar así, yo puedo pensar bien cuando todo esto va a dar positivo. Porque ahí están las segundas derivadas, pero están en este arreglo, ya cuando lo factoricé. Pero el chiste es que todo se dé positivo. ¿Y cuándo todo eso va a dar positivo? Miren. Pues una es que esto va a dar positivo. Ok, lo que está al cuadrado, estos términos que están al cuadrado, ni me tengo que preocupar porque siempre algo que esté al cuadrado siempre es positivo. No hay pierde. O sea, las cosas que estén al cuadrado
garantiza que sean positivas. Si son números reales, si estamos manejando números reales. Entonces, las cosas que están al cuadrado siempre van a ser positivas, eso no hay bronca. No, tú eleva un número negativo al cuadrado, te da positivo. Entonces, las cosas que están al cuadrado, que son estas cosas, siempre son positivos. Entonces, no me voy a preocupar por eso. ¿Con qué me debo de preocupar? Con los otros términos. Entonces, para que todo esto dé positivo, tiene que suceder dos cosas. Una, que A mismo sea positivo, es decir, que sea mayor que 0. Y que esta otra cosa que está acá, C menos B cuadrada entre A, también dé positivo, o sea, mayor que 0. Si estas dos cosas se cumplen, que A es positivo y C menos B al cuadrado entre A es positivo, entonces todo esto es positivo. Y todo el bloque que tiene lo de las segundas derivadas va a dar positivo y eso me garantiza que estoy en un mínimo. O sea, es una forma de pensarlo y solucionar nuestro problema que teníamos cuatro segundas derivadas, no sabíamos qué hacer. Esta es una forma de implementar una regla que me garantice que es un mínimo. Entonces, ¿cuándo es un mínimo? Cuando A es mayor que 0 y cuando C menos B al cuadrado entre A es mayor que 0. O aquí puedo multiplicar todo por A, entonces me queda AC menos B al cuadrado mayor que 0. Pero eso es justo el determinante de la matriz ABBC, ¿no? Porque el determinante de esa matriz es A por C menos B por B, que es B al cuadrado. Y esa determinante era, perdón, esa matriz es esta que está acá, ABBC, pero eso originariamente tenía las segundas derivadas arregladas así, ¿no? Entonces, con todo esto llegamos a la conclusión de que para que estemos a un mínimo, tiene que suceder que A sea mayor que 0, pero A es la segunda derivada de la función con respecto a X, es decir, que la segunda derivada de la función con respecto a X de 0, de mayor que 0, y que la determinante de esta matriz, donde aquí lo simbolicé con las letras A, B, B, C, sea mayor que 0. O se hace la segunda derivada de la función con respecto a x cuadrada perdón, la segunda derivada de la función con respecto a x por la segunda derivada de la función con respecto a y menos 2 veces, bueno, lo voy a escribir así. Bueno, no, más bien no 2 veces, es la segunda derivada con respecto a x y después con respecto a y, por la segunda derivada con respecto a y y después con respecto a x, pero ambas son las mismas, ¿no? Entonces es lo mismo que escribir al cuadrado, porque se repite sí misma, pero como es igual, pues la puedo poner al cuadrado y todo esto tiene que ser mayor que 0. Entonces, estas son las condiciones del mínimo para una función tipo sábana. Se tienen que cumplir esas dos cosas. Y eso es lo que viene en el libro. Entonces, para que entendieran de dónde viene esta reglita, ¿no? Si la ven, dicen, pues sí, me la aprendo de memoria y ya no pasa nada. La segunda derivada de la función con respecto a x tiene que ser mayor que 0. Y esta combinación de segundas derivadas también tiene que ser mayor que 0. Y entonces, si ambas cosas se cumplen, estoy en un mínimo. Pues ok, bueno, pero eso viene de todo lo que formalmente ahorita les presenté. De un formalismo de series de Taylor y factorizar el término que tienen las segundas derivadas, ver que tiene una forma cuadrática y de allí
ya vimos bien qué tiene que suceder para que todo el conjunto dé positivo. Y para que esto suceda, tiene que pasar lo que ya dije. Entonces, cuando se van al libro, propiamente eso está, pues se los voy a decir exactamente en qué parte está. Criterio de la segunda derivada. Está en la página 208 del Marsden y Tromba, edición 5, ¿no? Ahí está. Entonces lo que van a leer es este teorema, ¿no? Y lo que pasa es que el autor explica, no sé si lo explica mejor o peor que yo, lo que les acabo de comentar, pues de dónde viene este teorema, ¿no? Entonces, el teorema dice así: para que en un punto sea un mínimo local en una función sábana, o sea que depende de X y Y, bueno, así se enuncia, ¿no? Un punto es un punto mínimo local de la función si se cumplen las tres condiciones siguientes. Una es que sus primeras derivadas den cero, ambas. Eso lo suponimos mientras estábamos desarrollando la serie de Taylor, claro, porque estamos en un punto estacionario. Entonces, la obvia condición es que estemos en el punto estacionario, es decir, que las primeras derivadas den cero. La siguiente es que la segunda derivada con respecto a x de cero, de mayor que cero, perdón, de mayor que cero. Y luego, la otra condición es que eso que está allí, la multiplicación de las segundas derivadas menos las derivadas mixtas, todo eso de mayor que cero. Si se cumplen estas tres condiciones, es que estamos en un mínimo. Y bueno, razonamientos semejantes, pero ya no voy a explayarme más. Funcionan para lo contrario, o sea, y aquí no lo escribí tan bien, pero si en el punto 2 tenemos que en vez de ser mayor que 0 es menor que 0, sin cambiar la condición 3, entonces estamos en un máximo. Ya eso ya no lo voy a explicar, pero son razonamientos parecidos. Y aparte, si la tercera condición da menor que 0, es que tenemos un punto crítico tipo silla. O sea, estamos en un punto que viendo desde X la cosa aumenta, pero viendo en la otra dirección la cosa disminuye. Y le decimos que este es un punto tipo silla. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Bueno. O sea, si tenemos un punto silla no podemos decir que ni es un mínimo ni es un máximo. Sino es todo lo contrario. Bueno, pues esa fue la explicación. Más o menos. Entonces, vamos a ver si funciona en nuestro ejercicio que, perdonen ustedes como tengo aquí mis apuntes, un poco desordenados, pero primero hice el ejercicio y después hice la deducción. Pero bueno, dispénsenme, no he arreglado mis apuntes. Ok, entonces estábamos en ¿no? En este ejercicio. Y al menos sacamos las primeras derivadas. Y es un ejercicio
muy didáctico porque dibujando esa función tipo cráter, pues ya sabemos dónde si es 7 puntos máximo o es un mínimo. O sea, estrictamente ya no tenemos que sacar el criterio de las segundas derivadas, pero vamos a hacerlo de todos modos para comprobar que funciona o no. O qué, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, de momento, aquí tengo las primeras derivadas de la función. Ahí le puse z. Ahí están las primeras derivadas. Entonces tengo que sacar las segundas derivadas y las derivadas cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen que hacer un poco de talacha. Entonces, si no voy a hacer todos los pasos, pero por ejemplo aquí pueden hacer que... Entonces, ahora, de la primera derivada con respecto a x, eso ahora lo tienen que derivar otra vez, ¿no? O sea, tienen que sacar la segunda derivada de z con respecto a x. O sea, esta función la tienen que derivar de nuevo, ¿no? Esa sería la primera derivada, entonces la tienen que derivar otra vez, porque eso va a ser la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, aquí lo que pueden hacer es, pues no sé, el primero, y agrupar todo esto como el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Algo así pueden hacer, ¿no? Entonces, si lo hacen con cuidado, según yo, les sale todo este choro, ¿no? 4x que multiplica a todo eso que está allá adentro, más 4 que multiplica todo esto que está aquí. O sea, pues se pone un poquito pesado, pero pues no importa. Algo que puedo hacer ahí es factorizar los exponenciales porque están por todos lados. Entonces los factorizo. Aquí ya está factorizado. Y todavía algo que puedo hacer un poquito más es estos términos que están aquí también son repetidos, entonces los puedo factorizar. Entonces ya lo puse aquí, ¿no? Entonces ahí está la segunda derivada de la función con respecto a x. Es eso. Luego lo mismo hago con la segunda derivada de la función con respecto a y. Entonces agarro la primera derivada con respecto a y ahora la vuelvo a derivar con respecto a y, ¿no? Esta. Y pues ya me aviento. Un poquito de álgebra, haciendo las mismas factorizaciones que hice ahorita, le sale esta. Y luego tengo que calcular alguna derivada mixta. Ya sea, puedo hacer dos cosas. Pueden hacer las dos cosas para que comprueben que da lo mismo, ¿no? Pueden hacer dos cosas. O sacan la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. O sea, esta que estoy señalando aquí la derivan con respecto a y. O alternativamente pueden hacer la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. Es decir, esta que estoy señalando ahorita la derivan con respecto a x. Les tendría que salir lo mismo. Es la derivada mixta. Entonces, echándole ahí un poquito de álgebra, me da esta ecuación, ¿no? Bueno, esa función.
Entonces ahora vamos a evaluarlos en los puntos estacionarios. Un punto estacionario era el 0,0. No, que era muy sugerente, bueno, más bien era seguro que era un mínimo, porque vimos la figura. Pero hagan de cuenta que no hemos visto la figura, no estamos ciertos si es el mínimo o es el máximo. Entonces vamos a ver. Entonces, evaluamos la segunda derivada con respecto a x en el punto 0,0, ¿no? Entonces agarramos esta... agarramos esta ecuación y la evaluamos en el punto 0,0. Pues aquí va a quedar un e elevado a la 0. Y aquí va a ir 0, 0, 0. Aquí va a quedar un menos 2 por 4, menos 8, según yo. Ah, bueno, no, sí queda 4 positivo. Ah, sí, porque aquí es un 0 que multiplica el menos 2, pues este término se va. O sea, le hacen con cuidado. Pero no, sí está fácil, da 4, ¿no? O sea, porque esto se va, esto se va, esto se va, porque ahí da el 0 y queda un 1 por 1. Y a la 0 es 1, entonces queda 1 por 4. Sí, queda positivo, 4. Bueno, queda un 4. Y lo mismo evalúan la segunda derivada. Bueno, que esa no la necesitamos evaluar, pero bueno, sí. La segunda derivada con respecto a y queda 4, porque eso la necesitamos para evaluar esto, ¿no? Que viene del determinante de la matriz de las derivadas. Entonces, voy a borrar un poquito aquí. Entonces, la segunda derivada con respecto a x, pues ya la hice y ya es 4. La segunda derivada con respecto a y ya lo hice y da 4. Y también evalué la derivada mixta. De hecho, la derivada mixta evaluada en el punto 0,0 da 0, porque aquí hay una multiplicación directamente con x y y. Entonces, como las dos son 0, pues lo contamina todo y todo da 0, ¿no? Entonces, las derivadas mixtas dan 0, y por lo tanto aquí hay la segunda derivada mixta da 0 al cuadrado, pues es 0, y esto da 4 por 4, 16. Entonces, nuestro criterio dice que si la segunda derivada con respecto a x da positivo, aquí da positivo, 4 es positivo, 4 es mayor que 0. Y este determinante de la matriz de derivadas da positivo también, y aquí da positivo porque 16 es positivo, da mayor que 0. Entonces ese punto es un mínimo. Cosa que era obvia porque ya lo esperábamos, ¿no? O sea, ya habíamos visto en la gráfica y ciertamente es un mínimo, pero bueno, hagan de cuenta que no habíamos graficado y en efecto pues da un mínimo. ¿Sí? ¿Sí todos? He estado hablando mucho yo solo, como siempre. Pobres de los profes. ¿Pero todo bien? Creo que muy bien, pero creo que pueda subir los ejercicios porque me gustaría ir haciéndolos a la par que va explicando, porque los hago después y no sé si voy bien. Ah, ya, ahorita lo subo que termine la clase, sí, claro. Sí, gracias. Ah, bueno, y nos falta el otro punto, ¿no? El punto donde es el máximo, que según yo ya vimos que es el máximo. Pues vamos a hacerlo.
el otro punto, donde las primeras derivadas se hacía era más bien esta serie de puntos, ¿no? Porque es un círculo. Entonces, de aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es despejar y. Entonces ya me queda 1 menos x al cuadrado raíz, más menos. O sea, lo pongo como una función, y en función de x, ¿no? Porque es toda una serie de puntos que tengo que evaluar, porque es un círculo. Entonces lo que puedo hacer aquí para manejar esto un poco fácil es ponerlo como función, o sea, despejar para y me la traigo para acá. ¿No? De hecho, no tengo ni que despejar y completamente, la puedo dejar como y cuadrada, porque lo que voy a necesitar en mis ecuaciones es la y cuadrada, ¿no? Entonces realmente tengo esto que está ahí. Y lo que tengo que hacer es eso, sustituirlo en mis segundas derivadas. Pues ni modo, hay que hacerlo. O sea, aquí donde está y cuadrado, aquí está y cuadrado. Para la segunda derivada con respecto a x, pues allí hay que sustituir que y cuadrado, el hecho de que y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces hay que hacerlo. O sea, ahí hay que sustituir ahí la y. Y pues lo hacemos. Si lo hacen con cuidado, sale esta ecuación que está aquí. A su vez, eso si esta exponencial la puedo poner como, separar los exponenciales y poner a la e a la menos 1 y e a la x al cuadrado. Y luego acá pues desarrollo, bueno, no desarrollo mucho. El hecho de que como aquí queda 1 menos x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado, o sea, si ven, este 1 se va con este 1 y este menos x al cuadrado se va con este más x al cuadrado, entonces todo esto da 0. O sea, esto da 0, por esto todo esto se elimina. Aquí hay un término que es idéntico a este, pero con el sentido negativo. Entonces este y este se anulan, se hacen 1. Es como si fuera la división de e a la x al cuadrado entre e a la x al cuadrado, da 1. Entonces al final lo que queda es este negativo, se contagia, está acá, 2 por 4, 8. Este exponencial a la menos 1 pues, sobrevive y esta x al cuadrado sobrevive. Entonces, ¿qué se puede decir ahí? Acuérdense que lo importante de las derivadas segundas, más que saber el valor, hay que saber el signo. Y entonces pensemos, e a la menos 1 es un número, ¿no? E a la menos 1, si ustedes hagan su calculador y ponen e a la menos 1, da 0.36. O sea, esto siempre es un número positivo, 0.36. Esto que está aquí es una x al cuadrado. Para cualquier valor de x, esto siempre es positivo, ¿cierto? O sea, denle cualquier valor de x. Como está al cuadrado, pues siempre es positivo, no hay pierde, siempre es positivo. Y el 8 siempre es positivo, bueno, el 8 es un número positivo. Por un negativo que está acá, esto me dice que para cualquier valor de x, la segunda derivada con respecto a x da negativo. Es decir, la segunda derivada con respecto a x da negativo para cualquier valor de x. Entonces, sí puedo de todos modos decir algo de esa serie de puntos, y es que ahí en esa serie de puntos la segunda derivada con respecto a x da negativo, siempre, para cualquier valor de x. Porque no es un punto, ¿no? Son varios, pero entonces por eso me sale aquí algo que, bueno, no me da un valor
como me dio acá, ¿no? O sea, acá me dio un valor 4, porque estoy evaluando en un punto en concreto. Acá es una serie de puntos, entonces por eso ahí me da una X. Pero como está al cuadrado, siempre es positivo. Pero ahí hay un negativo. Y entonces sucede que siempre la segunda derivada va a dar negativo. Lo mismo puedo hacer con la segunda derivada con respecto a y. O sea, puedo hacer algo semejante. Sustituyo esta función ahí y hago un poco de álgebra. Me queda algo parecido, me queda un menos 8 e a la menos 1 por y al cuadrado. Entonces sucede otra vez que para cualquier valor de y, la segunda derivada con respecto a y siempre da negativo. Siempre. Y tengo que evaluar la derivada mixta. Y entonces, otra vez hago la sustitución de esta función ahí. Hago un poco de álgebra y me queda... de hecho, como ahí me queda una raíz, las segundas derivadas... perdón, las derivadas cruzadas salen con un más menos. O sea, si se repiten este ejercicio cuidadosamente, les debe de salir un más menos ahí. Y eso lo que encontraron acá individualmente lo aplican en esta determinante, ¿no? O sea, tienen que multiplicar la segunda derivada con respecto a x por la segunda derivada con respecto a y. O sea, es este y este. No es complicado, ¿no? Es menos por menos da más, 8 por 8, 64, y así, entonces da esto, 64e a la menos 2 por x al cuadrado por y al cuadrado. Y luego agarran la segunda derivada mixta y la elevan al cuadrado. Entonces, ya sea que sea positivo o negativo, la raíz al cuadrado da siempre positivo. 8 por 8, 64, o sea, da esto que está aquí. Pero aquí hay un signo negativo, entonces esto está un signo negativo ahí. Y sucede que esto salió igual que esto. Y sucede que el determinante del determinante de la matriz de derivadas, de segundas derivadas da 0. Evaluada en el círculo, ¿no? Sucede que casualmente este ejercicio que elegí, la segunda derivada con respecto a x da negativo, eso significa que es sugerente a un máximo, pero como el segundo criterio, que es el determinante, da 0, se supone que debería de salir positivo y negativo según el criterio para que dictamine que ese es un máximo, pero aquí da 0. Si da 0 no se puede utilizar este criterio. Pero bueno, ya sabíamos por gráfica que eso era un máximo, ¿no? Lo que pasa es que cuando este determinante da 0, estrictamente no funciona todo esto. Y hay que hacer la gráfica. Pero bueno, la gráfica ya la habíamos hecho y ya era un máximo efectivamente. Pero bueno, hice el álgebra para que vean que se puede hacer. Entonces, pues ya, resumiendo, la función cráter tenía puntos extremales en el 0,0 y en una función circular, y ya verificamos que el 0,0 efectivamente es un mínimo, y el máximo nos quedó a medias porque el determinante de ese dio 0, y entonces no se puede utilizar como criterio, pero bueno, ya lo habíamos graficado y efectivamente daba un máximo, ¿no? Vienen más ejercicios donde ustedes pueden
tienen que determinar si un punto es máximo o mínimo, utilizando esos criterios, ¿no? Que ya, que vienen ahí explicados en el libro. Ok, ya se los acabo de poner. Hay una función, por ejemplo, vamos a estudiar esta función que es una función sábana, que es x al cuadrado menos y cuadrado. Si ustedes la grafican, esa gráfica, no, creo que la tengo graficada en matemática, a ver si ahorita lo abro. La forma que la forma de esa sábana es como si fuera hagan de cuenta la silla de montar de un caballo, ¿no? O sea, ya ven que la silla de montar de el caballo pues va así para que ahí pongas tu trasero, tus posaderas, pero a la vez, o sea, está curviada así y a su vez está así, ¿no? Algo así, o sea, es como, hagan de cuenta que es como una rufle, ¿no? Las rufles, ¿cómo son? O sea, están curviadas así de un lado, pero luego del otro están curviadas al revés, ¿no? Entonces hacen una especie como de forma, ¿cómo le llamarían esta forma? Bueno, en matemáticamente se les llama formas tipo silla, porque precisamente tienen esa forma, tiene una curvatura en vista de una posición contraria a la otra, ¿no? O sea, se dobla así como una rufle. Entonces, si estás en medio de la rufle, en el digamos, punto medio, y y hagan de cuenta que es una función sábana. Entonces te piden que si evalúes que si ese punto es un mínimo o un máximo. Bueno, sucede que si hacen los criterios, o sea, por ejemplo, aquí eh, eh, sacan las primeras derivadas, ¿no? La primera derivada con respecto a x es 2x y la primera derivada con respecto a y es menos 2y. ¿Cuándo esto va a dar 0? Pues cuando x y y den 0. O sea, el 0,0 es un punto estacionario. La pendiente ahí da 0. Pero entonces sacan las segundas derivadas. La segunda derivada con respecto a x da 2. La segunda derivada con respecto a y da menos 2. Y la derivada mixta dan 0, ¿no? Porque si derivan con respecto a y la derivada con respecto a x, eso da 0, porque la derivada de x con respecto a y es 0. Entonces las derivadas mixtas dan 0. Y entonces hacen un 2 por menos 2 menos 0 al cuadrado. Esto da menos 4, ¿no? Entonces el determinante de la matriz de las segundas derivadas da negativo. Y sucede ya se ha estudiado que cuando ese determinante da negativo, es que precisamente es un punto tipo silla. O sea, no puedes decir si es un máximo o un mínimo, porque justamente viéndolo en cierta dirección, la pendiente aumenta, pero viendo en la otra dirección, la pendiente disminuye. Entonces es un punto de inflexión, es un punto tipo silla, es un punto especial donde no puedes decir nada. Bueno, sí, que es un punto tipo silla, que en ciertas direcciones la función aumenta, crece, pero en otras la función disminuye. O sea, no es un mínimo ni es un máximo, es un punto tipo silla, ¿no? Y eso se ha estudiado de que se puede decir que es cuando el determinante de la matriz de las segundas derivadas da negativo.
Por cierto, hay que preguntarle a un termodinámico qué pasa si tienes una función energética y estás en un punto silla. ¿Estás en equilibrio o no lo estás? Yo creo que dirían que estás en semiequilibrio. Bueno, ese es otro business. ¿No era eso lo del punto triple? No me acuerdo, ¿sí? No me acuerdo. Hace tiempo que no, como no he dado clases de termodinámica básica, no, no me acuerdo. No te puedo responder. No he revisado esos temas. Entonces, aquí está resumido lo que les dije. Está mejor enunciado en el libro, ¿no? Ya les dije, ¿no? En la página ¿qué les dije? El tema de los puntos extremos de funciones de valores reales. Sí, la página 208. De hecho, antes que está. De hecho, les recomiendo la lectura de la página 196, que dice extremos de funciones de valores reales, una nota histórica. O sea, me agrada del Marsden y Troma que ponen como un poquito de texto histórico. Y vienen un poquito esto, o sea, sí, léanlo, porque, o sea, estamos viendo puras cosas matemáticas, pero contextualícenlo en la justificación histórica de que todo esto se buscó porque filosóficamente se buscaban puntos que maximizaran o minimizaran algo, ¿no? Hay un principio que se llama de mínima acción. Parece ser que es como decir de mínimo trabajo o de máxima flojera, ¿no? A veces seguimos ese principio de mínimo trabajo, de mínimo trabajo, máxima flojera. Hay un principio, no, fuera de broma, hay un principio que se llama principio de mínima acción. Entonces está bonito, o sea, porque a lo largo de la historia fue una filosofía, creo que se levantó mucho en el siglo XIX, pero vino desde antes de cosas máximas y mínimas, puntos extremales de una función, ¿no? Y ahí está en el contexto de ciertas cosas físicas. Estaba tratando de leer aquí algo, pero bueno, léanlo. Les recomiendo. Ok, entonces ahí dejo algunos ejercicios. No, de hecho, ¿qué? De hecho, no, de hecho este ejercicio lo hice. Es otro ejemplo, ¿no? Es una función que a su vez es el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Y hay que encontrar sus puntos máximos y mínimos. Entonces aquí, yo lo que hago es formalmente sacar todas las derivadas que voy a necesitar. Entonces, saco todas las derivadas, ¿no? Por ejemplo, la derivada de la función con respecto a x, vamos a sacarla.
Entonces es un logaritmo, y el logaritmo de algo es, la derivada de un logaritmo es ese algo dividiendo x al cuadrado más y cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro. Con respecto a x, la derivada de lo de adentro es 2x, ¿no? Todo lo demás es constante. Entonces aquí es 2x. Y es lo que tengo aquí, ¿no? Y así. Y luego saco la segunda derivada. Saco la derivada con respecto a y. Saco la segunda derivada con respecto a y. Y de alguna de estas dos saco la derivada cruzada, ¿no? Entonces yo es lo que hago. Primero saco todas las derivadas que voy a necesitar de un jalón y ya después voy viendo, ¿no? De hecho aquí el único punto estacionario es el 0,0 por el cual de la primera derivada cuando x se hace 0 y y se hace 0, la derivada es 0. Y pues creo que no hay otro punto. Vean que no pasa nada si x y y dan 0, porque abajo sobrevive un 1 y eso hace que esto no diverja. No haya una división entre 0. Entonces es una función que no tiene, que es continua y que no tiene divergencias. O sea, no hay divisiones entre 0, no hay peligro. Y entonces el 0,0 es un punto crítico. Seguramente va a ser un mínimo, pero pues hay que verificar. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar las segundas derivadas, o sea, estas, en el punto 0,0. Si lo hacen con cuidado, les da 2. Y si evalúan la derivada cruzada, en el punto 0,0 les da 0. Y entonces ponen 2 por 2 menos 0 al cuadrado, eso es 4. Y el 4 es mayor que 0 y por lo tanto el 0,0 es un punto mínimo local. No, o sea, no está complicado, ¿no? Bueno, para muchas funciones no es complicado, para otras a lo mejor puede ser. Ok, déjenme, creo que ya me acabé, ay, güey, creo que ya, punto, es que voy a abrir mi la siguiente hoja, ¿no? No las había abierto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por cierto, ¿qué hacen mientras detrás de cámaras están donde en el baño? Ah, no es cierto. Están acabando están en compañía de su familia, ahí al lado, también a lo mejor están aprendiendo cálculo. A veces Mi gato desayunando. aprende cálculo. Por cierto, ¿no quieren un gato? Mi hermano rescató uno y no lo podemos cuidar. Digo, eso lo tomaré como un no. Perdón, ya te dije que soy alérgica, perdóname, Iván. Sí, yo también soy alérgico al gato. Tengo 2 perritos. Pero qué bonito es rescatar perritos y gatitos. De hecho, los 2 perros que tenemos, bueno, mi esposa rescató uno y la mamá de mi esposa, o sea, mi suegra, rescató otro. Entonces sí está chido. Ah, sí, ahí está la foto del gato, Franco.
Ah, no, tú eres Franco, ¿no? ¿No el gato se llama Franco? ¿O no eres tú? Oigan, que por cierto, ¿qué? ¿Ya me mandaron su correo? No. Sí, creo que Anaí envió todos los correos ayer, pero Ah, no ok, sé. a ver. Voy a verificar porque... Sí, deben ser 14. Breakthrough. O no lo recibí o no sé, pero no lo tengo. Bueno, está bien, ahorita le digo que no llegó el correo. En Gmail. No sé si me lo mandó a Gmail. No lo tengo. Es muy importante, ¿eh? Porque no voy a recibir ningún examen. Sí, es importante que me manden sus correos, porfa. No se les olvide. Si no, Silvia, Jonathan, Alberto, su comité, no sé si lo haya borrado, pero no creo. Bueno. Ahí están todavía unos ejemplos más. Ahí está otra función que pueden ustedes trabajar. Elegí muchos ejemplos donde su punto crítico es el 0,0. Y bueno, si hacen este ejemplito aquí en las notas, sucede que ese punto estacionario es un punto silla. Esto es otro ejemplo de un punto silla, porque el determinante de la matriz de las derivadas, las segundas derivadas, da negativo. Por cierto, creo que alguien dijo que si esa matriz se llamaba el jacobiano. Creo que por alguna razón la matriz de las primeras derivadas es el jacobiano, pero a la matriz de las segundas derivadas creo que le llaman el hessiano. Pero a mí no me importa. Y bueno, aquí tengo otros ejemplos más, ¿no? Otros ejemplos más. Eh, y bueno, aquí puse, entonces, ok, entonces básicamente ya terminé con esto de los criterios de las segundas derivadas, todo lo que les tengo que decir. Les digo, es importante hacer esos ejercicios para ciertas áreas. Me queda claro que en termo, de hecho ahorita estamos viendo, pero eso ya es en el posgrado. Por ejemplo, si ustedes tienen una solución eh, de alguna proteína o algo, DNA, no sé. Entonces, una de las preguntas, o cualquier otro polímero. Entonces, una de las preguntas que se hace uno mucho es si esa proteína o ese polímero se va a disolver muy bien, va a formar una solución verdadera, o, o no. El polímero se va a procurar aglomerar todo como si fuera
como si se quisiera separar del solvente y hacen un grumo, ¿no? Bueno, entonces esto se llama separación de fases, porque hay una zona rica en polímero y pobre en solvente, y quizá hay otra región pobre en polímero y por supuesto rico en solvente, ¿no? Entonces se separa esto en fases. Y este fenómeno es muy importante en muchas áreas, desde estabilidad de alimentos, emulsiones, bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, uno se preguntaría si hay una base teórica para saber si una solución con ciertas características va a formar una solución verdadera o va a haber separación de fases. Bueno, sucede que sí hay una base científica para saber esto, y lo que se hace es tener herramientas de termodinámica para de alguna manera computar algo que se llama la energía interna de este sistema, ¿no? Y tú tienes una función de esa energía interna. Las funciones que hemos visto ahorita pues dependen de X y Y porque son funciones sábana que están en el espacio tridimensional. En la termo, más que espacio, lo que se habla es de otras variables independientes como la temperatura o la presión o la fracción del polímero que esté allí o moles de polímero que esté ahí, pero normalmente se utiliza fracción en mol o fracción en volumen. Entonces, si tú tienes esta función multievaluada, sucede que esa función multievaluada le puede sacar su segunda derivada. Con respecto a alguna de estas variables, habría que saber cuál. Y sucede que si esas segundas derivadas dan positivas, es que estás en un mínimo de energía, estás en un mínimo, y por lo tanto, bajo cierta condición, o sea, ya ven que aquí en los problemas pues evaluamos en los puntos mínimos X y Y, típicamente pues el 0,0, ¿no? Pero aquí se evalúan en ciertos puntos de temperatura y presión o fracción molar. Bueno, si la segunda derivada evaluada en ese punto da positivo, esa solución va a ser estable. O sea, sí se va a formar una solución verdadera. Pero si no es mínimo, va a ser una solución inestable y se van a separar en fases. Entonces, esto requiere un poquito más quizá de explicación, pero sí se utilizan las segundas derivadas en ciertas áreas como parte de una cosa que es encontrar el mínimo de una función y qué interpretación tiene ese mínimo. Bueno, si encontramos esta energía interna de este tipo de mezcla, para mezclas o soluciones, luego se utilizan estos argumentos, inclusive para saber si algo es termodinámicamente estable, significa de que el polímero le va a gustar el solvente, entonces van a ser solución. O es inestable, es decir, el polímero no le gusta estar con el solvente y van a formar grumos, ¿no? Porque se van a separar, va a haber separación de fases. Entonces, la solución es inestable porque va a haber separación de cosas. Y ahí se utilizan las segundas derivadas. Entonces, hay un campo donde hay aplicación de esto, pero ya es todo lo que tengo que decir de los criterios de la segunda derivada.
Eh, aquí en mis notas, y entonces lo principal de este, estoy bajando en mis notas, lo principal que vamos a ver en este tema es algo que se llama los multiplicadores de Lagrange, que sigue con el tema de encontrar mínimos y máximos, pero esta técnica que se llama los multiplicadores de Lagrange es también muy, muy, muy importante y lo tenemos que revisar a detalle. Y es como la parte central de este segundo bloque de temas. El tercero y el cuarto ya vamos a ver integrales. Pero antes de eso, como que tengo ahí temas dispersos, también el libro tiene ahí algunos temas dispersos pues, que tiene que ver con segundas derivadas o primeras derivadas. Algo que ya dije es que las derivadas mixtas son siempre iguales. Y bueno, ahí puse algunos ejemplos que no sé si tengan sentido no revisarlos. Pero se utilizan en ecuaciones diferenciales, pero creo que eso ni lo han visto. Entonces no sé si se los diga o no. No sé. Ya si me dicen, no lo estamos entendiendo, ya mejor no lo digo, porque les digo, son mis notas. Y bueno, se las comparto porque pues ya a raíz de lo de la pandemia, pues le saqué foto, ¿no? A todo. Entonces, ahí puse que es un hecho fundamental que todas las funciones derivables dos veces, que todas las funciones derivables dos veces. Ah, sí, bueno, que esto siempre sucede, o sea, que sus segundas derivadas son iguales, ¿no? Por ejemplo, usando la regla de la cadena. Ahorita vamos a ver un poco más sobre la regla de la cadena, que seguramente ustedes ya han visto. Sabemos que la diferencial de una función, si tenemos una función, esto ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, ¿no? Pero ahorita lo estoy diciendo un poquito más formal. Si tenemos una función, esa función la podemos derivar, pero bueno, ya sabemos que esa función depende de X y depende de Y. Entonces, el cambio de esa función, llamémosle Z, pues depende de X y Y. O sea, y esto ya lo he dicho antes, ¿no? Entonces, para escribir su derivada, una forma de hacerlo, una forma de ponerlo es ponerlo así. La derivada de esa función, ¿a qué es igual? Bueno, pues es que hay dos opciones. Esa función puede cambiar si cambia X, pero también puede cambiar si cambia Y. Es una otra manera de escribir lo mismo que ya he dicho antes. Y entonces, digamos, estos son los incrementos, ¿no? O sea, ya he escrito esto antes. Estos son los incrementos de X y los incrementos en Y. Y estas son las pendientes de esa función con respecto a cómo cambia X y a cómo cambia Y. Es decir, es la derivada parcial de la función con respecto a X y la derivada parcial de la función con respecto a Y. Entonces, esto es un enunciado de otra manera de escribir, les digo, ya lo he hecho antes, de que la derivada completa de una función que depende de dos variables, se puede poner aquí, ¿no? Un término que tiene que ver con el cambio con respecto a X más otro término que depende del cambio con respecto a Y. Y en algún momento, por ejemplo, esto lo descompuse, esto es igual al producto punto entre dos vectores,
entre dos vectores, producto punto entre dos vectores, donde se le llama el vector gradiente, ¿no? El vector gradiente. Pero vienen de la misma filosofía del cambio de una función multievaluada, ¿no? O sea, ya he escrito esto antes. Y lo único nuevo que estoy poniendo aquí es que si este término lo derivo con respecto a y este término, el segundo, lo derivo ahora con respecto a x, o sea, hago estudio el cambio con respecto a x del cambio con respecto a y hago el cambio con respecto a del cambio con respecto a x. Sucede que esa operación, que son las derivadas cruzadas, siempre dan lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay estas formas, les digo que se encuentran mucho en ecuaciones diferenciales, pero igual, tengo que explicar más. Entonces, por ejemplo, ahí tengo algo que viene de esto, donde aquí está la diferencial de x, aquí está la diferencial de x, aquí está la diferencial de y, aquí está la diferencial de y. Y entonces, esto que está aquí se identifica con que es la derivada de la función con respecto a x, o sea, x al cuadrado menos y es la primera derivada con respecto a x, y el otro término, y al cuadrado menos x, es la derivada con respecto a y. Y si saco las derivadas mixtas, hago la derivada aquí con respecto a y hago aquí la derivada con respecto a x, da menos 1 en un lado y menos 1 en el otro. Bueno, es un ejemplo de decir que las segundas derivadas mixtas, dan lo mismo. Que bueno, es lo importante que debo decir, ¿no? Igual esto no, igual lo explico después, pero no le hagan mucho caso. Lo más importante de aquí, perdonen, es que las derivadas cruzadas siempre dan lo mismo. Aquí en el tema de derivadas, otro de los subtemas de derivadas que se da es recordar lo de la regla de la cadena. Que de alguna manera ya lo he dicho, ya son las 11:30, ya debo de acabar aquí. O sea, ya en lo que he hecho, ya implícitamente ya he utilizado regla de la cadena, pero aquí nada más lo vamos a repasar de manera formal. Y vamos a repasar lo de la derivada implícita. Hay cosas que a veces no, hay funciones que a veces no se pueden despejar, pero de todos modos se puede sacar la derivada y implícitamente se llama. Seguramente eso también lo revisaron antes. Vamos a derivarlo de la derivada implícita y vamos a un poquito de ver el empleo de las derivadas y su aplicación en la propagación de errores. Y eso es todo, los subtemitas que voy a decir antes de llegar a esto que es más importante para mí, que aprendan, que es los multiplicadores de Lagrange. Derivadas y su aplicación a errores, un poquito repasar lo de la derivada implícita y repasar otra vez lo de la regla de la cadena, que ya lo he hecho, pero no sé, presentarlo formalmente, ¿no? Los casos de la regla de la cadena que puede haber. ¿Vale? Nos vemos el viernes para el examen. Hasta el Sí, viernes. gracias, profe. Disculpe, doctor. Sí. Una pregunta ajena a cálculo. Tengo examen de regularización con usted. Ajá.
Nada más que ayer no me dejaba checar la plataforma y ya ahorita lo chequé y dice que toca, bueno, que está agendado para mañana. No sé qué sepa usted de eso. No, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Pues supongo que mandarme un examen y calificarlo, pero pues no sé si se la ¿No puedes acomode. hacer el mismo del viernes? No, porque es el de álgebra. O sea, el viernes tienes que hacer un examen de álgebra. Ah, no, o sea, que o sea, no es de cálculo, es de álgebra, el regu. Ah, ni sabía que tú te vas. Bueno, ni me acordaba. O sea, ¿tú estás llevando regularización conmigo de álgebra? Sí, Ah, qué chistoso. Pues te mando, pues acuérdame, mándame un correo y te mando un examen de álgebra. ok, entonces quedaría, como viene la fecha para mañana. Pues sí, Ok, sí. termino clases 11:30, no sé. ¿Cómo? Envíame un correo. Ok, 11:30. Sí, envía un correo para acordarme. ok, Envíame bueno. un WhatsApp, inclusive, pues, si no, esas cosas se me olvidan. Mi celular es 444-11-9-712. Es mi celular y mi correo es jrls@ifisica.uaslp.mx. ¿Por dónde se hace mejor le comunique? ¿Por Por los correo? dos, por los dos, porque necesito tu correo para mandarte el examen. Ok. Bueno, yo le aviso entonces. Vale. Bye bye.